tal? Buenas noches. Primero, muy feliz de estar acá en el CARI. Gracias Rosendo, Alberto y la mesa que me acompaña. Es un honor para mí. Después seguramente porque además de no tener la brillantez de Juan José, ven que estoy con una voz más deteriorada de lo habitual, así que voy a tratar de poner algunos puntos en la idea de no repetir las brillantes exposiciones de Marcos y de Juan José, pero sí con una reflexión inicial. Perdimos, o estamos al borde de perder, porque no es casual, no es nada casual la reflexión de Marcos Aguinis acerca de dónde están o no están los monumentos a Roca. No es casual. Muy complicado. Yo diría, me animaría a decirlo, hablábamos con Marcos antes de empezar, revisemos los libros de historia, revisemos lo que se está enseñando a nuestros chicos, a nuestros jóvenes hoy, y le diría que la caída de la estatua de Roca en Bariloche o la caída de la estatua de Roca en la Diagonal Sur es cuestión de tiempo. Si nosotros seguimos y no damos un debate fuerte, serio, responsable de lo que significó no solo Roca sino la generación del 80, perdimos. ¿Y cuál es el problema? Y permítame que haga un enfoque político coyuntural de dónde estamos parados. ¿Cuál es el problema que yo veo? Que siento que nos pasa todos los días. Surge de la desesperación colectiva de la construcción de la nación. Esa desesperación colectiva que tenemos en encontrar la nación. La nación, en vista de la generación del 80, se construyó a través de leyes. Y los liderados, obviamente Roca era un gran caudillo, por supuesto que el caudillismo, no voy a hablar un poco de Juan José con respecto a Irigoyen, pero podríamos charlar un rato, pero digamos que en líneas generales se podría reflexionar bastante sobre el punto, sobre el rol de Alem, sobre el rol de Irigoyen, pero básicamente esa Argentina se construyó y sus liderazgos se construyeron en base a instituciones. Y obviamente, como muy bien marca Rosendo, lo hemos charlado con él, en esa pinza estructural de la 1420 y de la ley Sáenz Peña. Una gran pinza estructural sobre la cual se construye la Argentina moderna. Podríamos reflexionar también si era necesario o es lógico estar en sentido de la historia, primero educar y después votar. Digamos, tiremos ahí, dejemos esa inquietud de costado si es lógico poner la educación pública obligatoria, no sé si laica, pero por lo menos con una influencia minoritaria de la religión, y después votar. A mí esas no simultaneidades particularmente no me gustan, pero es evidente que hubo una estrategia, y no una estrategia pensada desde algunos areópagos, sino una estrategia de una generación que veía un problema y generaba la modernidad en el territorio. No vale la pena extenderse sobre lo que decía Marco muy bien sobre el Roca genocida. Yo me baso en eso, una cuestión demográfica. Miremos objetivamente lo que era México, lo que era Perú y lo que era la Pampa Húmeda. En términos de, obviamente, cualquier crimen no es inadmisible, pero admitamos que estamos discutiendo otras cosas. Pero yo incluyo a todo esto la cuestión demográfica. ¿Cuántos realmente eran los habitantes primarios en el Río de la Plata? Esto no excluye ninguna visión, pero introduzcamos la visión de lo que era el nomadismo en la Pampa Húmeda. Pero digo, la desesperación por la construcción de la nación. Desesperación que se ve todos los días. Y en esa desesperación, las sustracciones y las sustituciones. La desesperación que... Bueno, yo terminé muy amargado el domingo a la noche. Vamos a poner un tema puntual. ¿Por qué? Porque veo cómo esa idea, a lo mejor para haberlo leído mucho a Juan José, esa idea de transformar el juego, quizás el más lindo que existe, que es el fútbol, en un elemento de la construcción de la nación. Y me resisto, ¿por
por completo, invito a que ustedes se recitan también por completo, a pensar que de vez en cuando vienen 1500 vándalos que rompen todo, y más bien tendería a pensar en las complicidades que tenemos todos, en decir, bueno, dejemos pasar esta concesión populista, dejemos pasar que no son 11 jugadores de fútbol, sino que es la patria entera. Una vez que empezamos a cambiar los 11 jugadores de fútbol por la patria entera, permitimos todos, acríticamente, una sustitución de valores que nos lleva a donde nos lleva. Las simplificaciones son siempre groseras, pero se entiende desde dónde, insisto, desde esa desesperación generacional por la construcción del sujeto y de la nación del futuro. Una segunda reflexión tendría que ser en esto de perdimos o qué está pasando con la historia y por qué no reflexionamos. La denuncia que yo creo que tenemos que hacer, o pensar, o ponernos en sentido de intentar un canje gigantesco. El canje gigantesco, recién Juan me la deja picando, son también las esculturas, las estatuas, los monumentos, los homenajes. Un canje gigantesco es: asumamos toda esta visión de la historia que se nos propone hoy, total se están yendo y viene el futuro. Y yo eso le temo más que a mi mamá con la toalla mojada. Porque cuando uno entrega los valores simbólicos y entrega el capital simbólico, lo que está entregando es el futuro. Y no me refiero necesariamente a las probablemente merecidas estatuas de Carlos Mujica, de Jauretche o el monumento de Evita en la Avenida 9 de Julio. No me refiero a eso solamente. Sí es el emergente. Si se permite que una visión de la historia se la oprima todas las demás visiones de la historia, yo digo, mejorará la política, mejorará la economía, las relaciones sociales en el conjunto de la sociedad civil no van a mejorar. Cambiarán los nombres, pero gobernaremos otros nombres con el mismo estado, los mismos valores que nos dejaron, y el cambio y la vocación hacia el futuro no será posible. En ese sentido, la visión y la sustracción de Roca de la historia. Acá hay sustracciones y sustituciones. La ley 1420 fue promulgada bajo la presidencia de Roca. Y no es inocente que nosotros no repitamos que fue promulgada por la presidencia de Roca. No es inocente. Nada pasa inocentemente. ¿Por qué? Y bueno, quizás porque había que vaciar la idea de paz y administración, porque había que contraponer ya con un revisionismo que parece mentira que se siga llamando revisionismo, es más viejo que... Bueno, en todo esto es el punto a reflexionar, porque eso no es la sustracción de Roca. No es la sustracción de Roca en función de la 1420, insisto, en la pinza histórica con Sáenz Peña. También es la sustracción de Alfonsín con el tema de la CONADEP y los derechos humanos. Es una sustracción histórica. Una sustracción histórica. No fue, los derechos humanos se fundaron en Argentina cuando el presidente Kirchner descuelga el cuadro de Videla. Es la sustracción de entender, y dicho con todo respeto, y hago un test al notable auditorio. Como todos ustedes saben, la Argentina vivió 40 años de felicidad suprema, 40 días, perdón, de felicidad suprema en el siglo XX, donde manaba leche y miel de todos lados, y tenía una constitución democrática. Fueron los 40 días del presidente Cámpora. De hecho, han sido tan gloriosos que una agrupación juvenil celebra hoy los 40 días del presidente Cámpora. Yo pregunto al auditorio, ¿quién fue el ministro de Bienestar Social desde el primer día hasta el último día del presidente Cámpora? López Rega. Digo, con el mismo criterio, nosotros también, en vez de llamarlo a la Cámpora, llamarlo a López Rega, si era ministro uno del otro. Digo, lo único que apunto es que las maniobras de sustracción histórica tienen que ver con cómo vemos la realidad y con cómo vemos el futuro. Entonces nosotros tenemos, y perdónenme lo escaso del caudal de la voz hoy, un desafío histórico de ir a contracorriente, de tratar de poner las cosas en su lugar, no para imponer una visión sobre otra, pero sino para que por lo menos exista esta hibridez que marcaba Juan José, que hace rico a la sociedad. Tenemos que, el caso de la 1420, a ver, como marcó Rosendo en la entrada,
La 1420 y la ley Sáenz Peña son dos grandes leyes de consensos argentinos. Vimos un debate rico como este sobre la 1420, publicado, por ejemplo, en los medios públicos o impulsado por esto. No, no lo vimos. No es casual que no lo hayamos visto. Esas cosas se sacan. Se van sacando, entonces cuando vas desarmando el rompecabezas, te queda otra línea que es la que se intenta que predomine. A mí me parece que estamos todos, que la Argentina que viene va a tener que ser necesariamente la Argentina de la educación y la cultura, la Argentina de la sociedad del conocimiento. Yo en lo personal me debato todos los días de cómo tratar de llevar más cultura popular, gratuita, de calidad, no solamente a nosotros, en todo caso, a los vecinos del centro y del barrio norte, sino cómo llevar eso desesperadamente, te diría, a los sectores más postergados, porque parece que eso es lo único realmente que podemos hacer trascendente. Pero juntamente con eso, evitar en esta idea, de nuevo, para terminar, en esta idea desesperada de la construcción de consensos y la construcción de una evolución que a veces hasta, insisto, le encontramos en 11 tipos que patean a través de un globo inflado, y lo digo con cariño porque me encanta el fútbol. En cualquier lugar, en nuestra desesperación, tratamos de encontrar la nación que nos cobije. Y la nación que nos cobije tiene que estar en las leyes, en las instituciones, en la educación, en la cultura para todos, en la calidad de nuestra enseñanza. Ese es el marco de la 1420 hoy. Muchas gracias.